Hay un texto antiguo, célebre, que cuenta una historia de guerra, fe y una astucia increíble. Pero resulta que también esconde un secreto fascinante. Hablamos del libro de Judith. Para que nos hagamos una idea de por qué es tan controversial, basta con leer esta cita de principios del siglo XX. Un escándalo. ¿Y cuál es el problema? Pues que la heroína de la historia, una mujer que es todo un modelo de fe y valentía, usa métodos, digamos, bastante cuestionables. Hablamos de engaño, seducción y asesinato. Esto ha sido un verdadero dolor de cabeza para lectores y teólogos por siglos. Así que la pregunta es inevitable. ¿Judith es una heroína o es una asesina? Vamos a meternos de lleno en esta paradoja. ¿Cómo es que una figura de fe puede ser celebrada por actos que, a simple vista, son moralmente reprobables? Y esta es la pregunta que va a guiar todo este análisis. O sea, ¿cómo le encontramos sentido a un relato que nos atrapa con su drama, pero al mismo tiempo nos incomoda, nos repele un poco? Bueno, la clave para responder a esto, curiosamente, está escondida dentro del propio texto. Para empezar a resolver este misterio, la primera serie de pistas está en lo que parecen ser errores. Sí, errores históricos y geográficos garrafales. Pero, como vamos a ver, de descuidos no tienen nada. Miren, desde la primera línea, el libro nos lanza algo que no cuadra. Nos presenta a Nabucodonosor como rey de los asirios en Nínive. A ver, un momento. Cualquiera que sepa un poquito de historia sabe que Nabucodonosor fue el famosísimo rey de Babilonia, no de Asiria. Y para colmo de males, Nínive, la capital asiria, ya estaba en ruinas para cuando él empezó a reinar. Es como leer hoy una novela que diga que Napoleón fue rey de Inglaterra y que gobernaba desde Berlín. Simplemente no tiene ningún sentido histórico. Y la cosa no para ahí. La geografía del libro es, por decirlo suave, un disparate. La ciudad de Betulia, que es el centro de toda la acción, donde ocurre el asedio y el acto heroico, simplemente no existe. No aparece en ningún otro mapa ni registro histórico. Es básicamente una invención. Y si intentamos seguir la ruta del ejército invasor en un mapa real, veríamos que es un zigzag imposible, un recorrido totalmente ilógico. Casi parece que el autor lo hizo confuso a propósito. Entonces, aquí llegamos al punto clave. No estamos viendo errores de un mal historiador. Estamos viendo pistas deliberadas. El autor no era un ignorante, era un genio literario, que creó un criptograma, un texto escrito en código con un significado oculto, que su público original sabía cómo descifrar. Muy bien, ya tenemos la primera gran pista. Ahora vamos con la segunda, que es igual de fascinante y tiene que ver con la increíble maestría artística con la que está construido el relato. Porque, miren qué curioso, mientras que los detalles históricos y geográficos parecen un caos total, la forma en que se narra la historia es todo lo contrario. Es una obra de arte literaria, planeada con una simetría y una precisión casi matemáticas. Esta estructura es un ejemplo brillante de lo que proponen estudiosos como Tony Craven. La primera parte de la historia sigue algo que se conoce como una estructura quiástica. Imagínenlo como un palíndromo literario. Los eventos avanzan hacia un punto central y luego se reflejan a sí mismos en orden inverso. El evento A se espejea con el evento A', el B con el B' y así. Esto, por supuesto, no es casualidad, es un diseño increíblemente cuidadoso. Para ponerlo de forma más sencilla, el libro está partido en dos grandes mitades, que son el reflejo una de la otra, como si hubiera un espejo en medio. La primera parte nos habla de la amenaza, un ejército invencible que lo arrasa todo. La segunda parte nos cuenta la respuesta, una sola mujer, una viuda llamada Judith. Y cada elemento, cada discurso, cada acción de la primera mitad, tiene su contraparte perfecta en la segunda, un equilibrio literario total. De acuerdo, ya tenemos las pistas sobre la mesa. Por un lado, una historia llena de errores que en realidad son un código. Por otro, una estructura literaria magistral. Es hora de juntar estas dos piezas del rompecabezas para descubrir el verdadero propósito del libro. Y aquí está la gran revelación. La historia dice que ocurre en la época de Nabucodonosor, por allá del año 600 a.C. Sin embargo, la mayoría de los expertos hoy en día están de acuerdo en que se escribió mucho, pero mucho después, probablemente alrededor del 153 a.C. Eso es más de 400 años de diferencia. ¿Y qué pasaba en esa época?
La violenta revuelta de los macabeos. O sea, el autor no estaba escribiendo sobre el pasado, estaba escribiendo para su gente, en medio de una crisis nacional terrible. Sabiendo esto, el código se rompe por completo y todo empieza a tener sentido. Nabucodonosor no es Nabucodonosor. Es un nombre en clave para Antíoco IV Epífanes, el rey seleucida que oprimía brutalmente a los judíos. Los asirios son en realidad los sirios del imperio seleucida, y la capital Nínive es en realidad Antioquía. El autor usó una historia del pasado como una metáfora para hablar de la amenaza existencial que estaban viviendo en su propio presente. Por lo tanto, queda claro que el libro de Judith no es un libro de historia. Como lo define la experta Marie-Françoise Basles, es una novela de propaganda religiosa. No fue escrita para registrar el pasado, sino para fortalecer la moral y la fe de un pueblo en medio de una guerra desesperada por sobrevivir, para inspirar resistencia contra un enemigo que parecía invencible. Entonces, si ya entendimos que no es una historia literal, sino una alegoría, una pieza de propaganda, ¿cuál es el mensaje final de esta obra maestra? El mensaje es que Judith no es solo una mujer, ella es un símbolo, ella representa la fe del pueblo. Es la personificación de la idea de que la fe, a través del coraje y la astucia de una viuda aparentemente indefensa, puede derrotar al imperio más poderoso del mundo. Ella es la nación entera hecha personaje. Y este es el corazón del libro, su mensaje central y atemporal. Una idea poderosísima que resuena a lo largo de la historia, que a veces lo débil es elegido para confundir a lo fuerte. Es un mensaje de esperanza radical frente a la aniquilación, una afirmación de que la fuerza bruta no siempre tiene la última palabra. Y todo esto nos deja con una última reflexión. El libro de Judith fue una herramienta, una historia creada para dar fuerza a un pueblo en crisis. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué historias contamos hoy en día para inspirar coraje y resistencia frente a la adversidad?